gusto con todos. Un cordial saludo. Bueno, en este audiovisual vamos a tratar lo que son las bibliografías y las normas APA. Este grupo está conformado por 5 integrantes, quienes son Patricia Cotayac, Xiomara de Cintonio, Cindy Cruz, Maylen Conforma y mi presente John Domínguez. Un gusto. Bueno, vamos a comenzar. Dicen que las bibliografías enlistan las referencias que sirven a base de trabajo, hayan sido citadas o no, que pueden servir consulta a los investigadores o lectores, tal vez para ampliar un poco el tema. Por lo tanto, no se restringe únicamente a los textos que están citados en el trabajo, sino que incluyen todo aquel material que haya sido leído por un autor. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Por el contrario, referencia bibliográfica es el registro de un documento consultado y también citado en el texto del trabajo, que incluye una serie de datos de la publicación original consultada, con un formato de orden específico. Si el documento sirvió de consulta o inspiración, pero no se hace referencia a ninguna de las ideas del autor dentro del trabajo, entonces no se agrega referencias. APAS es la organización científica y profesional de UNIDE que representa a la psicología en los Estados Unidos, con más de 100.700 investigadores, consultores clínicos, educadores y estudiantes. Estilo de Chicago propone 2 maneras de citar las fuentes consultadas de un trabajo académico. Ambas son válidas, quedan a las preferencias del autor. La primera tiene que llevar pie de página y que si se considera necesario una bibliografía al final del documento. Este estilo preferido por las historias, por los artes y la literatura. La segunda consiste en incluir un texto entre paréntesis, el estilo de Mellard, desarrollado y mantenido en las asociaciones de lenguas modernas, la misma que es muy utilizada en instituciones, universidades de investigadores. El estilo de Vancouver, como su nombre lo dice, fue celebrada en Canadá en 1978 y fue creado el Comité Internacional de Editores de Revistas de Medicinas. El estilo de Howard, empleado en física, ciencias naturales. Este estilo que se fue utilizado por las referencias bibliográficas y por la fuente citada, los apellidos de los autores, el año, la edición y opcionalmente la página citada. ISO, la Asociación Internacional, también cuenta con una norma internacional de ISO 690 e ISO 692. La precisión en la escritura es un requisito indispensable, ya que la falla de una letra o de un número es precisa y válida, que puede ser seguida por otros investigadores interesados. La cita puede ser directa o indirecta. Las citas directas son aquellas de donde se cita el texto de forma textual, las cuales deben colocar dentro del texto entre comillas, siempre en cuanto superen las 40 palabras. En caso de que los textos sean más extensas, deberás escribir un párrafo aparte y con la sangría de 5 espacios. Antes de comenzar la cita, proponemos el primer apellido del autor o el más conocido seguido el año, la publicación entre paréntesis y después la frase más utilizada por el autor. Errores comunes. En los trabajos académicos y científicos se deben presentar citas y referencias, ya que de no hacerlo así, los trabajos podrían ser rechazados o devueltos para su revisión.
Un error común es que no coincidan los datos de las referencias con las citas de los textos, o se agregan autores a las listas de referencias que no están citados en el texto, lo cual es responsabilidad del autor. Otro error común es citar autores que no tienen credibilidad, por ejemplo, aquellos que presentan sus trabajos en Internet sin verificar la calidad o escriben con seudónimos. Es mejor citar autores serios en quienes se pueda confiar. Consejos para redactar. En todo trabajo de redacción académica o científica se debe respetar las normas APA, sin olvidar que lo más importante es la claridad y la sencillez. Redacción de los verbos. Los verbos son la parte más importante de una oración. En los trabajos sirven para argumentar las ideas, expresar actividades y los resultados obtenidos. Las normas APA recomiendan utilizar los verbos en voz activa. Ejemplo, el profesor explicó las instrucciones. Es mejor decir, las instrucciones fueron explicadas por el profesor. Mantener concordancia entre sujeto y verbo. Los verbos deben coincidir con los sujetos en singular y plural. Evitar repeticiones innecesarias. Las normas APA recomiendan eliminar las repeticiones y en cambio sugiere darle fluidez a las ideas, como cambiar los nombres por sustantivos, así como el uso de pronombres si el texto así lo permite. Colocar adjetivos y adverbios en lugares indicados. Los adjetivos se utilizan para modificar o agregar cualidades a los nombres y sustantivos, mientras que los adverbios son para los verbos. Las normas APA recomiendan mantenerlos junto a las palabras que correspondan en cada caso. Ejemplo, un participante declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas. Una segunda oración, el participante declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. La primera es clara, la segunda tiene otro significado. Referencias bibliográficas. La existencia actual de un perfeccionamiento del vocabulario científico en el que surgen palabras muy complejas. A partir de esta problemática surgen un grupo de sugerencias que pueden hacer que redactar un artículo científico se convierta en un placer y disfrute, entre las que se recomienda tener en cuenta las siguientes acciones. Primer apellido, coma e inicial del nombre del o los autores seguido de un punto. Año de publicación que va entre paréntesis y seguido de un punto. Título de la publicación seguido de un punto. Si la publicación es sacada de un libro o un trabajo completo, entonces se escribe el título en letras itálicas. Ciudad y estado o provincia donde fue editado. Ciudad y país. Cuando se trate de citas de un país extranjero o en el caso de que la ciudad tenga un nombre poco conocido, va seguido de 2 puntos. Nombre del editorial, sin incluir la palabra editorial y seguida de un punto. En el caso de que sea un material extraído de la web, al no haber editorial se coloca la frase recuperado de 2 puntos y se coloca el URL de la página web de donde fue extraído el documento. Títulos, números y ciudad. En las referencias cumplen 2 funciones esenciales: testificar y autentificar los datos originales y no originales y proveer al lector de bibliografía referente al tema en cuestión. Sistema de nombre y año, llamada también sistema Harvard. Su gran ventaja es que de la web, al no haber editorial, se coloca la frase recuperado de 2 puntos y se coloca el URL de la página web de donde fue extraído el documento. Títulos, números y ciudad. En las referencias cumplen 2 funciones esenciales: testificar y autentificar los datos originales y no originales y proveer al lector de bibliografía referente al tema en cuestión. Sistema de nombre y año, llamada también sistema Harvard. Su gran ventaja es la comodidad para el autor. Como las referencias no están numeradas, entonces se puede añadir y suprimir fácilmente. Sistema numérico alfabético. Este sistema consiste en citar por número de referencias de una lista alfabetizada. Sistema de orden de mención. Consiste sencillamente en citar las referencias por número según el orden en el que se menciona en el artículo.
que son Asociación Americana de Psicología. En redacción de conocimiento académico y científico, previo su publicación, es fundamental respetar estas normas. Los siguientes consejos ilustran el criterio de poder redactar todo el trabajo científico y, lo más importante, con claridad y sencillez. Las normas APA siempre recomiendan privilegiar las voces activas de los pechos. Por ejemplo, el profesor explicó las instrucciones, mientras que la educación vierte el sentido de la oración. Por ejemplo, las instrucciones fueron explicadas por el profesor. Para los trabajos académicos se recomienda el uso objetivo de la voz directa. Asimismo, se recomienda utilizar un tiempo pasado en las oraciones. Por ejemplo, Álvarez de todos los resultados y no Álvarez analiza los resultados. Mantener un tipo de circunstancia del APA es de tipo de corrección, básicamente, de cómo, a qué forma de hablar o explicar claramente.